Muy buenas tardes, amados hermanos. Tengan todos ustedes un saludo cordial a los hermanos en Cristo, a la familia, a los amigos que gustan de escuchar la palabra del Señor. Bueno, eh, el, el sábado pasado no pude preparar una enseñanza por motivos que en este momento estaba viajando porque estoy de vacaciones de mis labores, ¿no? Y ahora voy a, eh, hoy día es este sábado, son las 2 de la tarde, 42 minutos, y vamos a comenzar con una enseñanza. El tema es relacionado a la depresión. Como sabemos, el mundo, la sociedad, cada día está más convulsionada. Hay cambios, se podría decir, sociales, cambios políticos. Hace una semana atrás acaban de asesinar a un candidato presidencial del país vecino de Ecuador. Continúan las violencias, el cambio de política de los gobiernos. Están tratando de deshacerse de las inversiones privadas y eso origina una cadena de desempleos y que a las personas esto les afecta el corazón, les afecta la mente, les deteriora el, eh, el- les deteriora el cerebro, se ponen más nerviosos y, y se originan muchas enfermedades. Entonces, y lógico que en parte también mi persona también ha sufrido y pues continuamos sufriendo y batallando sobre estos asuntos de la depresión, ¿no? Aún cristianos y creyentes y no creyentes. Eso le afecta a todos. Depende de cómo saber administrarlos para poder controlar esto que es enfermedad, ¿no? Eh, Nosotros en estos momentos el tema es espiritual. El, en en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los antiguos profetas no sabían qué cosa era una asistencia psicológica, no sabían que era un tratamiento médico, ¿no? Psicológico, que tiene que ver con las neuronas, etcétera, etcétera. No sabía. Pero se ve en la palabra del Señor que ellos describen lo que ellos mismos sentían. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber, discernir de la forma como eh, en ese momento tenía aflicción esta persona, ¿no? Tenía tristeza, dolor en el alma, ¿no? Entonces, y cómo poder administrarlo, ¿no? ¿Cómo poder administrarlo? Muy bien. Vamos primero por la definición básica de lo que significa depresión para entender, ¿no? Siempre cuando empiezo yo una enseñanza, me preocupo en las definiciones para que los hermanitos sepan de qué tema estamos hablando, ¿no? Muchas veces hablamos de palabras que lo mencionamos toda una vida, pero no sabemos sus definiciones. Y es bueno partir de una base. La depresión vendría a ser una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente. No
No pierdan ustedes la hilada sobre esta palabra persistente, ¿no? Permanente, tristeza permanente. Y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades del día a día, ¿no? Las actividades cotidianas, durante al menos 2 semanas, ¿no? Eh, esta enfermedad, hermanos, está extendiéndose cada día más en el mundo, ¿no? Eh, es como quien es una tendencia, hablando del punto de vista no de moda, sino de enfermedad, ¿no? Porque las conductas y los hechos que originamos nosotros mismos, las grandes potencias, el deterioro de la moral y de la ética, se va divorciando de lo que es la normalidad en la vida social. Y eso va a alterar nuestra conducta psicológica, ¿no? Muy bien. ¿Qué significa dolor del alma, ¿no? El dolor del alma, yo no soy psicólogo, no tengo como para describir y ser experto en el tema, ¿no? Pero siempre en nuestro diario hablar, siempre mencionamos estas palabras y expresamos de la forma como sentimos nuestras tristezas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el dolor en el alma tiene variantes, ¿no? Dañar, despedazar, destrozar, destruir, fracturado, humillar, roto, ¿no? Un dolor, ¿no? En este caso, eh, una tipo así, una decepción, y esto origina como que si fuese, caramba, amigo, estoy totalmente destrozado, me ha pasado esto, lo otro, ¿no? Y la angustia, y la angustia eh, es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro, ¿no? Y también una persona puede tener angustia cuando va a tomar una decisión, ¿no? Una decisión. Por ejemplo, los alumnos, por ejemplo, que van a hacer un examen de grado o van a postular a la universidad, se les recomienda toma una pastillita para que te tranquilices porque esa persona comienza a crear una especie de convulsión, una angustia en su interior, ¿no? Entonces, para que se calme tiene que tomar la pastillita, ¿no? Entonces, dentro de la depresión, nosotros tenemos lo que hemos hablado, el dolor del alma, tenemos también la angustia que acabamos de hablar y la tristeza. ¿Qué es la tristeza, no? Nos sentimos tristes, ¿no? Es una clase de dolor emocional o estado afectivo provocado por un decaimiento espiritual y expresado a menudo mediante el llanto, mediante eh, el rostro decaído, el rostro abatido y la falta de apetito, ¿no? La falta de apetito. De nuevo, la tristeza puede ocasionar lloro, llanto, el rostro abatido y la falta de apetito, como que también cuando hay personas que tienen tristeza y se van al sentido contrario, que empiezan a comer sin parar, ¿no? Abren la refrigeradora y empiezan a comer. Y hay otras personas que no tienen voluntad ni de comer, ¿no? Y se comienzan a enflaquecer. Muy bien. Estadísticamente está más o menos ya registrado aproximadamente unos 20 millones de personas en el mundo que sufren de estados depresivos.
y se tiene 1 millón de personas que todavía no están diagnosticadas oficialmente, pero por ahí van, este, como se dice, divagando en medio de la sociedad, ¿no? Entonces, sacando la cuenta en un cuadro estadístico, se ve de que en el mundo de 10 personas ya hay uno que empieza a tener esos síntomas depresivos, ¿no? Esos síntomas de depresivos. Eh, la depresión se expresa, hermanos, ya, o sea, se va manifestando la depresión cuando pasa de una constante tristeza como, como mínimo 10 días para adelante. Si esa persona ya tiene tristeza más de 10 días, 15 días para adelante, entonces esa persona tiene una tristeza, se le llama pues una tristeza profunda, ¿no? Ya perdió la alegría. Uh-huh. Muchas veces esa persona, cuando está en medio de la sociedad, a veces sonríe, pero en el interior de su corazón está destrozado, ¿no? También otro de los síntomas de la depresión es que también origina trastornos de sueño. Ese trastorno de sueño puede ser también insomnios, ¿no? Eh, o dormir, al sentido contrario también esa persona quiere dormir, dormir, dormir sin parar, ¿no? Y la otra que no duerme, ¿no? También pérdida de apetito, como ya hemos repetido, pérdida de apetito o querer comer de una forma exagerada. El, eh, También tenemos otro síntoma, la pérdida de memoria, ¿no? No prestando atención de lo que está haciendo esa persona porque está ida, ¿no? Es la pérdida de memoria. Y en sentido ya cuando esto llega a su límite, esa persona, quién sabe, también empieza a planificar su muerte, ¿no? Tiene ya pensamientos suicidas, ¿no? Eso quiere decir de que una persona que ya quiere accionar, a querer suicidarse, es ya como una lógica el haber pasado por un estado de depresión crónica, se le podría llamar, ¿no? Por ese dolor del alma, ¿no? Muy bien. En mi caso les podría yo dar un testimonio pequeño. Cuando yo me acuerdo cuando era adolescente, tenía depresión y era paralelo a una interrogante, según la ciencia dice, pues una crisis de existencialismo, ¿no? Había constantemente yo pensaba el motivo de mi existencia, por qué motivos yo estoy vivo, ¿no? No tenía un inicio de mi concepto, de la razón por lo que estoy vivo, y también lo que mucho me molestaba en mi adolescencia era por qué motivo estoy vivo y qué cosa es lo que tengo que hacer en esta tierra y cuál es la finalidad de por qué estoy vivo. Entonces no había una razón de ser. Y, y eso ayudaba mucho a las conductas del comportamiento humano, tanto en el entorno de la familia como en el entorno social, en los colegios, con los compañeros. O sea, no había razón del por qué yo estaba vivo, ¿no? Siempre me preguntaba, ¿no? Y paralelamente mi madre me predicaba siempre la palabra de Dios, ¿no? Me decía que yo tengo que tener una relación con Dios, pero no encontraba yo una puerta de que me podría apagar en ese sentido de tranquilidad, de que verdaderamente Dios existe y por qué motivos yo tengo que tener un Dios que todavía yo no lo sentía, ¿no?
Entonces yo usaba lentes negros cuando era adolescente y casi todos los días lloraba y me salían las lágrimas de la nada, ¿no? De la nada, o sea, yo conversando con la gente y me salían las lágrimas de la nada. Entonces, mucho tiempo he tenido ese, ese problema, ¿no? En mi corazón. ¿Por qué tengo yo que vivir? ¿Por qué he nacido? ¿No? ¿Cuál es la razón? Por eso que siempre cuando ya estoy enseñando la palabra del Señor es que cuando ya tuve la respuesta y se me fue esta depresión permanente, es cuando yo entendí de una forma simple de que todas las cosas que nosotros hacemos en esta vida, siempre nos proyectamos a hacer algo para adelante, ¿no? Nos proyectamos. Por ejemplo, una familia tiene hijos y sus hijos, ellos tienen un proyecto de que sus hijos tienen que ser profesionales hasta obtener un determinado objetivo que es el título, ¿no? Vamos a poner un ejemplo hasta ahí. Entonces, cuando yo me voy dando cuenta y a través de mi conversión, ya con mi relación a Dios, haciendo un pacto con Cristo, yo me di cuenta y se abrió mi corazón cuando entendí que Dios tenía un proyecto para mí. Dios tiene un proyecto para la vida de las personas. Eh, ¿Y cuál es ese proyecto? El proyecto es de que esa persona, al usar su libre albedrío, pueda definir su senda, puede definir su camino con dirección al reino de Dios. Dios tiene un propósito, rescatarle al ser humano del pecado que, que está, ¿no? Para ser un pecador redimido, para ser un pecador perdonado y pueda caminar por el camino, ¿no? Por la verdad y por la vida que es por medio de Cristo. Y cuando el Espíritu de Dios, el Ruach, ¿no? Este, se deposita en el corazón de esa persona y va haciendo pacto con Dios y va definiendo un camino espiritual, pero con dirección a lo alto, porque la palabra del Señor habla de salvación y habla también de perdición. Entonces, si hay salvación, hay perdición. Entonces yo tengo que escoger que hay una salvación del alma. Entonces, ¿cuál es el final de este proyecto? Entonces, yo tengo un proyecto entonces que hacer. O sea, mi mente ya no está vacía, mi mente ya no está desocupada, ¿no? Entonces, ese proyecto que el Señor me hace a conocer, entonces yo lo estoy poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque el día que el Señor me lleve, voy a encontrar el objetivo que el Señor me propuso. Muy bien. En uno de los salmos, por ejemplo, en el libro de Salmos, eh, capítulo 38, versículo 6, hay una manifestación, por ejemplo, de David, cuando estaba en unas circunstancias muy difíciles en su vida, ¿no? Dice así: estoy angustiado y decaído, a más no poder. Ando triste todo el día dando vueltas por ahí. Salmo 38, 6. Estoy angustiado y decaído a más no poder. Ando triste todo el día y dando vueltas por ahí. Eso estamos comprobando de que el hecho mismo que seamos creyentes en el poderoso, ¿no? Creyentes, eso no quiere decir que también no nos puede afectar, ¿no? En Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10, habla con respecto a Ana. Tengo la impresión que esta tenía una aflicción profunda. Dice: Ana, profundamente angustiada, se puso a orarle a Yahweh
y no podía dejar de llorar. No podía dejar de llorar. Esto me hace ya dar un paso al entender espiritual que cuando yo estoy en este estado, o estaría en este estado, o la persona que me escucha en este momento estaría en este estado, ¿no? Arrodíllese delante de Dios y póngase a llorar ahí, delante de Dios. Pero si usted ora, ¿no? Delante de su carne, ¿no? Le va a venir una enfermedad, le va a agravar más todavía, porque le está haciendo una satisfacción a su carne, a su propio pensamiento, ¿no? A sus propias opiniones, ¿no? Queriendo esperanzarse tal vez en la solución que le va a dar otro ser humano. Y no es así. Entonces, ella lloraba postrado, ¿no? Al frente de su Creador, delante de Dios. Cuando estamos en esa situación, yo aprendí y me arrodillo y me postro, ¿no? Mi cabeza le pongo en el suelo, ¿no? Pongo una frazadita ahí en el suelo, lo limpio bien y ahí me postro, ¿no? Me curvo, ¿no? En esa posición, ¿no? Lo único de bueno que veo en el musulmano se arrodilla y se postra cabeza en el suelo, y esa es la posición correcta de acuerdo a lo que es el postrarse, ¿no? O sea, es reconocer que nosotros estamos bajo una soberanía absoluta de nuestro Creador cuando nosotros nos humillamos. Eso es lo que uno debería de hacer primeramente, cuando uno no tiene respuestas, el ser humano de repente no le da, el pariente, el amigo, no le da ninguna satisfacción, y si usted tiene una comunicación con Dios, póstrese usted y dígale lo que le tiene que decir a su Creador, converse con su Creador. No tenga vergüenza, ¿no? De conversar con su Creador. Señor amado, yo quiero conversar contigo, ¿no? Cerradas las puertas, no en el internet, porque a veces se ve un TikTok que está la persona llorando ahí, ¿no? Mostrando su aflicción, y lo que yo veo es que está mostrando en un estado de narcisismo, ¿no? Una evolución de su ego, ¿no? Para que le digan pobrecita, una autoconmiseración en ella misma. Y la palabra del Señor indica que uno tiene que entrar a su aposento, cerrar la puerta, ¿no? Y en secreto conversar con su Creador, ¿no? El resto de ahí son prevaricatos, son mentiras, etcétera, etcétera. En Salmos, capítulo 31, versículo 10, dice así: porque mi vida se consume en desdicha y mis años en gemidos. Mi fuerza se debilita por causa de la pobreza, y mis huesos se estremecen a causa de todos mis adversarios. Aquí hay varios factores. La palabra desdicha es una situación o suceso que produce un gran dolor y sufrimiento. ¿Qué habrá tenido el salmista en este momento? Que cayó en una depresión crónica aguda, ¿no? Para manifestarse de esta manera. Y lo que a mí me llama la atención es de que, por ejemplo, en la segunda parte de la lectura del versículo 10 dice: y mis huesos se estremecen a causa de todos mis adversarios. Entonces, hermanos, también los adversarios nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, en la escuela. Hay que tener cuidado de nuestros hijos. Muchas veces los niños tienen una depresión tremenda y no sabemos el por qué, porque hay un grupo de compañeros ahí que practican el bullying, y no tienen ningún control, ningún esquema de los padres de saber criarlos, de respetar a sus compañeros, y empiezan todos los días a atormentarle la vida,
¿no? Que muchas veces hay niños que han llegado hasta suicidarse y los padres no lo han entendido y no han comprendido. Entonces, él no ve las horas de acabar el aula, ¿no? Y regresar a su casa, y cuando va a volver al día siguiente a su escuela, es como llegar al infierno. Eso es lo que sucede también a las personas mayores, ¿no? Y he tenido experiencias en el trabajo de que yo no quisiera irme ya a trabajar porque me voy a encontrar con una persona que constantemente eh, hace tratamientos peyorativos, o también hay un acoso laboral contra esta persona. Entonces parece que hay una especie de acción deportiva, eh, hablándole entre comillas, de divertirse, de una especie de querer corregir imperfecciones inexistentes a su subordinado, ¿no? Por el hecho mismo de ocupar un cargo, ¿no? Un egocentrismo tremendo, ¿no? Pero si esa persona es revisada sus propios trabajos de otras personas, va a encontrar pues aberraciones, pero en ese momento no se dan cuenta. Y hay una especie de querer destruirlo a esta persona, y al final esta persona que no tiene noción que la otra persona afectada tenga familia, tenga hijos, tenga esposo, tenga esposas, y que ese medio es el alimentar a su familia, lo destroza y le dice, bueno, te voy a informar, ¿no? Y la palabra del Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a sí mismo, como a ti mismo, ¿no? Entonces, eh, eso se ve en los frutos, eso se ve en el día a día, ¿no? Por eso la persona que ocupa una jefatura, un liderazgo, tiene que tener mucho cuidado, tiene que ser muy inteligente para tratar de administrar a, a las personas que están bajo bajo su comando, ¿no? Se podría decir así. En, en el libro de Salmos, eh, capítulo 74, eh, dice, dice así, Salmos capítulo 74, versículo 4, terrores sobrecogieron a mis ojos, me quedé mudo sin poder hablar, ¿no? Ese es otro síntoma, ¿no? Terrores sobrecogieron a mis ojos, me quedé mudo sin poder hablar. Hay personas que están en este estado depresivo y lo único que optan es quedarse en silencio. O sea, no quieren hablar, no quieren hablar. Y eso se ve mucho en los documentales, en la televisión, y documentales que proyectan la medicina, esta área de psicológica, de que hay personas que se silencian en sí mismos y no quieren hablar. ¿Qué tienes, mi amigo? ¿Qué tienes, primo? ¿Qué tienes, hermano? No quieren hablar. Entonces se subsumen en sí mismos, se ponen en silencio, se quedan mudos, ¿no? Y eso prácticamente no es bueno, no es bueno. El desahogarse es positivo. Si uno quiere solucionar ese problema, es desahogarse con la persona de confianza de todo lo que siente, sacar de todo lo que siente. Tal vez no se libere de completo, pero ya se liberó, ya está en camino a solucionar ese tipo de vacíos, ¿no? Otro de los síntomas que podemos ver y que ya lo hemos conceptualizado al inicio es en Salmos capítulo 102, versículo 4 y 5. Mi corazón se marchita como la hierba, mi corazón se marchita como la hierba y se seca porque me he olvidado de comer.
Miren, fíjense, mi pan, porque me he olvidado de comer mi pan. Versículo 5, a causa de la voz de mis gemidos, mi carne se pega a mis huesos. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Se olvidó de comer su pan, perdió totalmente el apetito y la persona empieza a enflaquecer. Y se le nota esa persona demacrada, ojerosa y no quiere comer, no quiere alimentarse, ¿no? Entonces, amigos, hermanos, nosotros que estamos pasando esta situación, y tal vez yo le podría decir de que tenemos un síntoma depresivo todos los días tenemos síntomas depresivos, pero en menor escala, como que casi no se percibe, pero hay depresiones ya que se manifiestan y se exteriorizan, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener una conversación afectiva con el ser humano, ¿no? Muy bien. El, qué podemos hacer con respecto a esto, ¿no? Bien sabemos de que hay una ayuda espiritual, ¿no? Tenemos que tener una ayuda espiritual. Después tenemos ayuda médica, porque si no habría, si hay medicina, si hay ciencia, porque Dios lo puso, ¿no? Dios lo puso. Muchas veces el creyente muchas veces extremista dice, no, Dios me va a curar con esto, cuando necesariamente se necesita el apoyo psicológico, ¿no? Para conversar. Yo una vez estuve mal y asistí a un psicólogo, ¿no? Pero no me llamó la atención. Personalmente digo que no me llamó la atención porque tuve 3 sesiones y ya no aparecí más. Y después cuando conocí ya a Cristo y tenía ya una dependencia constantemente de Él, me di cuenta de que el mejor psicólogo es Dios. Yo había asistido, eso fue en el Brasil cuando vivía. Entonces me voy a la primera sección y el hombre tenía una cara, el psicólogo tenía una cara de despótico, ¿no? Entonces me dice, cuéntame qué cosa lo que está sucediendo. Desahógese, converse conmigo. Bueno, como yo estaba pagando mi plata, ¿no? Estaba pagando, las sesiones me costaban determinado valor, entonces yo tenía que aprovechar al psicólogo y obedecer a todo lo que me decía, ¿no? Entonces le comencé a contar mi vida toda, lo que me afectaba, de lo que yo ya les he manifestado en el inicio de la enseñanza, y él me contemplaba y me miraba, ¿no? Y, y me comenzaba a venir una especie de congoja y me ponía a llorar cuando estaba yo comentando mis cosas, mi historia, ¿no? Me ponía a llorar, mis complejos de inferioridad, etcétera, etcétera. Y él seguía contemplándome. Bueno, y seguía yo comentando la historia en la segunda sesión y en la tercera sesión sucesivamente. Y al final eh, tuve, eh, tuve 3 frases que él me dijo y me costó determinada cantidad de dinero y me dijo, todo depende de usted. Nunca me olvido de esta palabra. Todo depende de usted. Entonces, cuando uno se va a un tratamiento psicológico, es una especie de una fuerza profesional de que a uno le hacen que desfogue lo que está sintiendo, sus sentimientos, lo que está sintiendo. Como no hay un amigo, no hay quien le comprenda, entonces se va al amigo pagado, que es el psicólogo, ¿no? Entonces se va desfogando, va llorando y va haciendo esto. Pero al final, el psicólogo no puede hacer absolutamente nada, si no depende de cada uno, sino de avivarle y de hacerle reaccionar, de despertarle a la fuerza de voluntad. Entonces, sin fuerza de voluntad, el psicólogo tampoco no puede hacer nada. Entonces, esa frase
quedó en mi mente y nunca me he olvidado. Todo depende de usted, me dijo. Y eso es lo que me costó el tratamiento psicológico. Entonces, cuando yo ya estuve ya en el mundo, ¿no?, espiritual, entonces ahí entendí que era verdaderamente depende de mí. Pero el psicólogo en este caso era Cristo en mi vida, ¿no? Cristo en mi vida. Entonces, sin Cristo, sin Dios, sin el Espíritu de Dios que vive en mí, sería imposible de que yo pueda tener días estables en mi vida. Si aún así Ana, ¿no?, Elías, Jeremías, Abraham, Moisés, han pasado por estados depresivos. Pero ¿quién estaba a su lado? ¿Quién era su psicólogo, si podríamos decir así? ¿No? ¿Quién estaba constantemente a su lado? Estaba Dios, estaba el Eterno. Él estaba asesorando el caminar de esa persona. Entonces, si nosotros no tenemos un apoyo, ¿no?, de Dios, no tenemos, y muchas veces no somos comprendidos por nuestros semejantes y mucho peor pasamos desapercibidos, entonces esto se tiende a agravarse mucho peor todavía, ¿no? Continuando, eh, ya les he hablado también de que quien origina también la depresión son las personas agresivas, son las personas que no tienen noción de lo que está pasando esa persona, ¿no? Muchas veces tienen actitudes despreciativas y mucho más todavía cuando son personas superiores de cargo, de función, ¿no? Y no entienden, ¿no? Y escuché la vez pasada una frase que decía, eh, un compañero me dijo así, ¿sabes qué? Tú solamente eres mi compañero de trabajo, pero no eres mi amigo. Entonces, era una broma que me estaba expresando, pero al final eso era verdad, ¿no? Que mayormente nosotros nos comportamos como compañeros de trabajo. Y por eso que esa palabra de compañero de trabajo, a nadie entre nosotros mismos, en cualquier centro laboral, no nos permite decir, fulano de tal, sabes que quiero conversar, si me puedes ayudar, o puedo yo derramar mis lágrimas ahí delante del compañero de trabajo, y mucho más todavía delante de esa persona superior que está, que yo estoy bajo su mando, ¿no? Cosa diferente sucede que yo soy soldado en Cristo. Diferente sucede que yo sea siervo, que yo sea amigo de Dios y que Dios me consuele cuando yo estoy viviendo en esa senda espiritual. Entonces yo puedo conversar con Dios porque Dios es mi amigo, siempre y cuando yo cumpla con los preceptos, con sus mandamientos, que está escrito en la palabra del Señor, ¿no? Si me amas, dice el Señor, si me amas y quieres que yo sea tu amigo, entonces guarda de lo que yo te digo, guarda de mis mandamientos. Entonces Dios se torna amigo. Recuerdo que y ojo, que cuando uno es amigo, si nosotros tenemos en la vida real un amigo, ¿a quién le contamos nuestras cosas que vamos a hacer en el futuro? A nuestro amigo. Muchas veces no lo contamos ni siquiera a nuestros hermanos carnales, sino al amigo. Y eso sucede en el mundo espiritual, de que Dios, cuando es amigo, Él avisa lo que va a suceder en el futuro. Eh, este, Dios era amigo de Noé y le dice, ¿sabes qué? Prepárate una arca, eh, y quiero yo protegerte porque mañana voy a dar un castigo a la humanidad y va a haber un diluvio universal, ¿no? Porque eres mi amigo, a Daniel, ¿no? Le hace soñar y le dice, escribe estas cosas y te voy a avisar de lo que va a suceder en el futuro, porque eres mi amigo. A Juan,
el discípulo amigo de Cristo, ¿no? Cuando estaba en la isla de Patmos, en la cárcel, en la isla de Patmos, le dice, escribe esto, ¿no? Y ahí está el Apocalipsis, porque eres mi amigo. Y justamente esa revelación que tiene Juan coincide exactamente como una máquina perfecta con la revelación que tiene Daniel, porque eres mi amigo. Entonces, ahora imagínense ustedes, Juan, ¿no? El apóstol Juan, que no murió sacrificado, pero pasó tantas vicisitudes, ¿no? Tantas agonías, tantas tristezas, eh, y todavía le dice en la, en la isla de Patmos, en la cárcel, prácticamente, ya se imaginarían ustedes qué tipo de cárcel había eso, en cuevas y subterráneos, ¿no? Esas eran las cárceles por ahí, ¿no? Y le dice, escribe esto. Y Juan escribe en ese estado de que un ser humano está privado de su libertad y no vea circulación social, ¿no? Un estado aparentemente de tristeza, pero había una paz en él. ¿Por qué? Porque él estaba controlado a través del Espíritu de Dios para que él pueda estar tranquilo y pueda tener esa paciencia dentro de esa turbulencia, dentro de esa tribulación. Y de esa manera él escribe el Apocalipsis, ¿no? Lógico, inspirado por la visión que Dios le estaba dando. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando ahora, y eso es y vemos lo que está sucediendo en las profecías. Muy bien, en Salmos capítulo 71, 9, dice, en el tiempo de la vejez, no me deseches ni me abandones cuando mi vigor se agote. Y eso, hermanos, en uno de los ciclos de la vida en que mayormente se desarrolla la depresión, es en la vejez, ¿no? Por ejemplo, yo ya tengo 67 años y no me siento, mi conducta no se siente este, vigorosa, se podría decir alegre como un joven de 20 años, ya no, ¿no? Porque el joven a veces pasa desapercibido, como quien cree que nunca va a llegar a esa edad y se divierte y todo eso y vive un mundo todo alegre, ¿no? Entonces, los que más sienten esto como que si fuese una despedida que ya se está yéndose, y mucho más cuando hay una incertidumbre en el futuro, por eso que viene la crisis de existencialismo, y se aferra el viejo, ¿no? El anciano se aferra a lo que aprendió y lo que le dijeron sus padres, ¿no? Y muchas veces el, este, eh, nuestro final de nuestras vidas es tan incierta de que hemos vivido tanto en pecado y nunca hemos tenido una relación con el Señor, y el Señor no va a tener contemplación que porque tenemos las arruguitas, no, el Señor le va a juzgar, el Señor le está juzgando y le va a dar su sanción en su tribunal al alma, ¿no? El alma no envejece, pero nosotros le vemos como a su ahorita pobre viejito que por aquí, ese pobre viejito no puede ir al infierno, sí puede ir. Por ese motivo es que en mi caso, por ejemplo, eh, ¿qué cosa lo que yo hago para equilibrar este vacío de soledad que podría yo tener? ¿Cómo es? Estoy patentizado con la palabra del Señor. Cuando yo era joven tenía mi crisis de existencialismo. Ahora sí sé que existe un proyecto. Entonces, este proyecto es el que me da la vida. Este proyecto es el que estoy haciendo. En este momento que estoy hablando, ese es el proyecto que tengo en mis manos, que el Señor me está asegurando, ¿no? Este es el proyecto que a través de la palabra del Señor yo sé a dónde me voy a ir, ¿no? Por medio de la confianza de lo alto que se llama fe. Entonces, eso es lo que me deja tranquilo. Eso es lo que me hace que en el día a día me haga caminar en paz y en tranquilidad. Pues lo lógico humanamente,
uno vive solo, ¿no? A veces necesita con quien conversar, a veces se pone una música o una noticia para decir que que hay una voz ahí, que hay alguien que está en nuestra vivienda, como que se estarían conversando, porque necesitamos a alguien, ¿no? Ya se imaginarán ustedes en Europa, específicamente en España, se ve de que hasta a una determinada edad, que le llaman los yayos, a los abuelitos, los propios hijos le mandan a un, a un orfanato o a una residencia, le llaman para ancianos, ¿no? Y con el propio sueldo que ellos han tenido como funcionarios del Estado y que han trabajado, con ese propio sueldo se alimentan y pagan esa mensualidad en esas residencias. Y los hijos que se han quedado y se han apoderado de la casa de los viejitos, ¿no? Siendo ellos los dueños absolutos y el crecimiento de sus hijos. Y así sucesivamente, como que si fuese una cultura, los ancianos van a morir en ese tipo de residencias. Y ahí imagínense ustedes la depresión, la tristeza, el dolor en el alma, la angustia que pueda sufrir ese viejito, ¿no? Entonces, por ese motivo es que para tener nosotros una fuerza y una seguridad, es tener una base de consuelo en este tramo de la vida que nosotros vamos a pasar, ¿no? ¿Qué cosa es Cristo, el Espíritu de Dios, el Ruá, en nuestras vidas, ¿no? En nuestro corazón. Cuando estamos ocupados en Cristo, haciendo la obra, haciendo su obra, invitándoles también a otras personas a que entren inmersos dentro de esta senda, ¿no? La palabra del Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Imagínense ustedes, hermanos. En Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 12 dice, acuérdate, no, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, si mal no tengo la cita, dice, acuérdate de tu Creador durante los días de tu juventud, ¿no? Me acuerdo que cuando era joven, yo tenía ese problema de buscarle al Creador, ¿no? De buscarle al Creador, pero no lo encontraba, ¿no? Pero en la masa de juventud, ¿no? Que no conoce a Dios, pues luego su final y su proyecto de Dios es llegar al final de semana, e irse a una discoteca, a un karaoke, y a seguir tomando, a seguir fornicando, a seguir adulterando. Y creen que por medio de esa vía van a encontrar la felicidad, ¿no? Pero en ese estado, en mi estado, cuando yo tenía 20, 25, 30 años, yo tenía esa crisis. Y a pesar que yo trabajaba y tenía cargos importantes en mi trabajo, tenía un vacío profundo en mi corazón. Hasta que a los 33 años tuve un incidente, ¿no? Y tenía instintos ya de querer suicidarme, ¿no? Entonces yo me fui a la clínica solo, ¿no? Fumaba y se me había creado un tumor en la garganta. 3 veces ya había hecho esto y yo de desobediente seguía fumando. Y en la tercera vez, en la clínica solito, con ningún amigo a mi lado, los amigotes pues de las fiestas y de las relaciones públicas y de las comilonas y todo eso, no había ni uno. Yo estaba todo en mi cuarto, en la clínica está todo vacío, no había nadie. Entonces ahí es en donde yo tengo un encuentro con Dios. Escuché una voz en mi subconsciente y me decía, esta es la última vez que te doy la oportunidad, porque yo tenía instinto de suicidarme. Entonces me vino un llanto, una angustia, pero una angustia de llanto y de tristeza profunda, pero esa angustia que tuve era para irme a la cruz y no para irme a la perdición. Entonces hay dos tipos de camino, hay dos tipos de tristeza, de que te llega a hacer reflexionar para que te vayas para adelante, no para que te vayas atrás, que te puedes llegar hasta llegar a suicidarte, ¿no? Muy bien. Acuérdate de tu Creador durante los días de tu juventud antes de que vengan los días malos
y lleguen los años que digas, no tengo en ellos mi complacencia. Ahí viene la tristeza, ¿no? ¿No? Y muchas veces las familias, ¿qué cosas hacen las familias? Yo recuerdo películas cuando era joven, veía las tribus indígenas, los apaches, los cheroques, ¿no? Los pieles rojas, ¿no? Cualquiera que fuese y hábil que era el nativo, ¿no? El nativo, guerrero y todo por el estilo, ¿no? No tenía ningún valor su reacción en tanto que no le llamaban al hombre sabio. ¿Y cuál era el hombre sabio? El hombre sabio era el hombre más anciano que tenía la tribu. Entonces, cuando había sesiones ahí, lo esperaban como que si llegara el presidente de la República, ¿no? Todos ahí con una solemnidad llegaba el anciano sabio y le preguntaban y le decía qué cosa es lo que debemos de hacer. Él es el que colocaba quién debería ser el, por decir, ¿no? El general guerrero que iba a ir contra los blancos, ¿no? A quién le designaban ya de su adolescencia, de haber hecho la mejor caza, de haber matado al oso, para que sea hombre guerrero y le daba su título. Era el anciano indio, ¿no? Nativo en ese sentido, ¿no? El anciano. Entonces, pero hoy en día, ¿cómo ha pasado la vida? Ese anciano estaba rodeado de su séquito. Ese anciano no estaba solo. Pero hoy en día el anciano no sirve absolutamente para nada. Hasta el propio Estado lo desecha y no ve la hora de que se muera. ¿Por qué? Porque da mucho gasto. Y eso corre en la familia. La familia lo arrincona y le pone en un cuartito y lo desprecia, ¿no? Y así mueren de depresión, no se dan cuenta y se mueren. Y cuando ya están en la tumba, comienza la familia a llorar, ¿no? Papá, mamá, ¿por qué te has ido? Que por aquí, perdóname de todo lo que te he ofendido y todo eso. Y se empiezan a reflexionar y querer retrocederle al tiempo y decirle cómo quisiera un minuto de tiempo para yo decirte que te amo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cuando llega unas visitas y todo, le esconden al pobre viejito, a la pobre viejita. Tienen vergüenza de sus padres cuando ya están ya acabaditos. Entonces ahí dice, porque no soy, porque acá dice, no tengo en ellos mi complacencia. O sea, no tengo honra, no, ¿por qué tengo que estar yo viejo en este estado? Nadie me valora, ¿no? Todos me abandonan, ¿no? Y cualquier opinión que yo pueda dar no sirve para nada porque supuestamente mi inteligencia se ha deteriorado. No tiene valor, ¿no? ¿No? Está la persona como relleno. Puede estar como relleno también en su trabajo, ¿no? Cuando ya tienen una edad así, ya como que no le dan bola, ¿no? No somos importantes, no somos importantes. Y a veces somos hasta sufrimos hasta chacota sufrimos, ¿no? Y, y lo pasamos este tipo de sufrimientos en medio de las chacotas, en medio de las risitas, y disimulamos los valores que puede tener esa persona, ¿no? No, esa persona no sirve para nada. Yo soy más inteligente que tú. Primera de Reyes 19, 4, se adentró en el desierto y caminó durante un día hasta que llegó a una retama y se sentó debajo de ella. Pidió la muerte, diciendo, basta ya. Ay, Yahweh, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Eh, Primera de Reyes, no sé si este fue Elías, no recuerdo, pero miren ustedes el estado en que se encontraba este profeta. En Romanos capítulo 8, versículo 22 dice, porque sabemos que todas las criaturas gimen y sufren dolores de parto hasta hoy. 23. Y no solo ellas, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos, fíjense, ¿ve? Y aguardamos la adopción para la redención de nuestros cuerpos. ¿Qué tiene que ver este versículo? Es de que acá dice, eh, porque sabemos que todas las criaturas gimen y sufren dolores de parto hasta hoy. ¿Por qué? Por causa del pecado, hermanos. Por causa del pecado, ¿no?
el pecado de nuestros primeros padres, el pecado del hombre, ¿no? Que cayó y desobedeció las órdenes de su creador, y Dios, en otro tema hemos hablado, que Dios le dio carta de divorcio, ¿no? O sea, ya no le permitió al hombre entrar por los caminos espirituales, ya no le permitió. El Señor le separó del paraíso del Edén, lo separó, ¿no? Y le mandó al otro extremo, ya mirando su desnudez y todo eso. O sea, ya el Señor lo desechó totalmente. Dios se enemistó con esta creación. Y al haber pecado, el hombre también le afectó a la tierra, ¿no? Y todo se volvió una destrucción. Observen ustedes cómo el ser humano eh, destruye las venas y todo lo que corre debajo de la tierra. El petróleo, y encima del petróleo, esas humaredas que lo empiezan a contaminar al clima, ¿no? Que empiezan a afectar la gravedad que cubre la tierra para que no se conecte con el infinito, ¿no? Con esa parte oscura, ¿no? Porque afectaría la vida del ser humano, todo lo estamos destruyendo. Entonces, gime o no la tierra, gime, gime o no los animales, gimen. Los incendios forestales, ¿afecta a la sociedad, al pueblo? Sí, afecta mucho, ¿no? La tala de los árboles que hoy en día estamos viviendo afecta, ¿por qué? Porque quita el oxígeno en la naturaleza. Y muchas cosas afecta, hermano, por eso que la tierra también gime. Salmo 51:5 hay una expresión que dice, mira, cuando nací ya era culpable. O sea, lo que le estoy hablando, de que si yo ya nací con pecado, ¿no? Y la única salida, la única puerta, hermanos, para que nosotros podamos tener un nuevo nacimiento, entonces vamos a ser pecadores, pero un pecador redimido. El pecado va a quedar de nombre, pero el fruto, el cambio de esa persona va a ser agradable. ¿Por qué? Porque está perdonado, y a partir de esa fecha yo voy a comportarme de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira, cuando nací ya era culpable de error, y en pecado me concibió mi madre. Es algo que debemos nosotros entender. En Romanos 5:12 dice, así pues por medio de un hombre el pecado entró en el mundo. Eso es lo que les estoy explicando. Y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado, ¿no? Entonces, eso es lo que les estoy explicando, hermanos, que la única forma de cortar el ombligo, ¿no? Es Cristo. La tijera es Cristo. Se le corta el ombligo del pecado y empezamos a tener una vida diferente en Cristo Jesús a través de su palabra. Muy bien. Salmos 34:18 dice, Jehová está cerca de los que están humillados de corazón. Aquí ya de existir versículos, una cantidad de versículos que te van a consolar, hermanos, cuando amigos, familia, cuando estamos en este estado depresivo, hay muchos versículos, pero hay uno que escogí, unos cuantos, que dice, Salmos 34:18 dice, Jehová está cerca de los que están humillados de corazón y salva a los que están aplastados en espíritu, ¿no? Este sentido de la palabra humillados de corazón, tiene que ver con la palabra humildes de corazón, donde están las bienaventuranzas, en uno de los versículos de las bienaventuranzas, bienaventurado el pobre de espíritu. El pobre de espíritu es aquel que está en un estado de humillación y de pobreza espiritual, no en el sentido negativo, en decir, Señor, yo no conozco tu sabiduría, yo no conozco tu conocimiento, y por tanto, Señor, yo te pido, abre mi corazón.
para que tu palabra entre dentro de mi corazón y pueda yo entender qué riquezas tienes para mí. Entonces, cuando yo no busco riquezas en el mundo, ¿no? Riquezas materiales que momentáneamente me van a acomodar, pero luego me van a desgraciar cuando yo no puedo entrar yo al reino de los cielos. Yo quiero aprender el conocimiento de Dios, esas son las riquezas del reino. Señor, abre mi corazón, porque necesito tu conocimiento, y de esa manera yo quiero enriquecerme. Ayúdame, Señor. Entonces, por medio de esa humillación que puede tener nuestro corazón, hermanos, el conocimiento es un consuelo que te da tranquilidad en el alma. Y dices, esta depresión que tengo es superable porque el Señor me está ayudando. ¿Por qué? Porque más allá en el conocimiento, que cuando yo deje este cuerpo, no, voy a tener una vida en paz. Va a haber paz en el gobierno del milenio con Cristo Jesús. Y yo tengo que prepararme. ¿Por qué? Porque yo también voy a reinar allá. Voy a ser una autoridad. Pero para eso yo tengo que llenarme de sabiduría y de conocimiento. ¿Es imposible? No es imposible, hermanos. Nada es imposible. Nada es imposible. Pero todo es sacrificio. Y todo tiene que tener fuerza de voluntad. Si usted no tiene fuerza de voluntad, entonces no vamos a esperar el conocimiento de Dios como si estaríamos echados en una piscina con nuestra agüita de coco. Eso ya sería pues una cosa errada, ¿no? Eh, Salmos, Salmos 55, 22 dice, arroja tu carga, ¿no? Esta carga, la carga quiere entender el tema que estamos hablando, arroja tu carga sobre Jehová mismo, sobre Yahweh mismo, y Él mismo te sustentará. Nunca permitirá que tambalee el justo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿No? Esa es la confianza que yo tengo. Por eso es que estoy tranquilo. A la edad que yo tengo, estoy tranquilo. Dice, porque nunca permitirá que tambalee el justo. Él es el que me sustenta. La palabra es el que me sustenta, ¿no? Proverbios 17 dice, el verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempos de angustia. Entonces aquí podemos dividirlo en dos partes. Una, la parte afectiva humana y otra, la parte afectiva espiritual. En la parte afectiva humana sufrimos mucho de verdaderos amigos. No tenemos verdaderos amigos. Entonces, pero si somos eh, comprensibles, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y vemos, por ejemplo, un compañero que está en aflicción, tenemos que darle aliento, ¿no? Tenemos que darle aliento. ¿Por qué? Porque esa persona, por ejemplo, yo en mi trabajo veo, en mi caso también estoy así, ¿no? Veo compañeros de trabajo que no son de ese lugar, ¿no? Y viven solitos, ¿no? Viven solitos. Y se distraen mayormente estando en el trabajo. Yo vivo solito y me distraigo en el trabajo y cuando ya llega la hora de que todos se van, hay un silencio en el trabajo. Yo me sigo quedando con la manera de distraer mi mente, ¿no? ¿Y por qué? Porque me daría igual, porque llegando a mi casa, yo me voy a encontrar solito. Entonces ahí prendo un televisor que aunque no lo vea, escucho voces y eso a mí me da una tranquilidad porque creo que estoy con alguien conversando, ¿no? Entonces, y ahí había estados en que he lagrimeado, ¿no? ¿No? No, eso no se puede negar, ¿no? He lagrimeado, pero ¡pum! Inmediatamente me viene a veces un estado depresivo, ¿no? Mientras que los demás, la gente dice, caramba, la gente está por ahí, se divierte, todo. Pero no hay un amigo que toque mi puerta.
y me diga, hola Fernando, vamos a salir, vamos a pasear, dime, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué esto, qué por aquí? No, 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 no hay, ¿no? Entonces, siempre es bueno generar amistad con alguien. Eso es para todos, ¿no? Generar amistad con alguien. Entonces esa persona se desahoga y tiene como que si fuese un apoyo en esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque lo entiende y le comprende sus cosas. Y no hay que cerrarse, no hay que silenciarse, ¿no? Hay personas que se quedan mudas, como dice la palabra del Señor ahí en Salmos, ¿no? ¿No? La persona se queda muda, en silencio, no quiere hablar con nadie. Y eso es peor. Entonces, pero aún así que no hay, en el sentido personal y en el sentido del creyente en sí, es un guerrero, ¿no? Entonces, revístase de la armadura de Cristo, sea fuerte, ¿no? Ore, alabe al Señor. Y lo que yo puedo dejar, como para concluir el tema, yo puedo dejar una experiencia que me ha sustentado, y que ha evitado muchas depresiones en mi vida. ¿Cuál sería? El conocimiento de la palabra del Señor. Cuando uno tiene conocimiento de la palabra del Señor, hermanos, es como si fuese un camino. Vamos a hacer un ejemplo. Eh, Hay campesinos, camponeses que a veces vienen y salen a la ciudad a hacer sus compras. Y cuando llegan al lugar donde viven, tienen que caminar 1 a 2 horas por un sendero, por una senda angostita para llegar a donde viven. Tienen una casita ahí con su familia, sus gallinas, todo así. Esa senda, esa persona lo conoce. Y él se siente tranquilo porque cruza esa senda con dificultades, puede encontrar animales feroces, cosas por el estilo, pero él ya conoce la senda porque va a llegar a su objetivo, que es su casa, ¿no? Pero la persona que no conoce esa senda, ¿no? Y quiere llegar a esa casa, ¿no? Se puede perder. Y puede llegar la noche, puede llegar las tinieblas, la oscuridad, y se pierde dando vueltas por ahí, y se pierde en la selva tenebrosa, ¿no? Entonces, es así, hermanos, cuando nosotros estamos en ese estado de angustia. La afectividad espiritual hace de que nosotros, a través del conocimiento, ¿no? El Señor, yo soy amigo del Señor. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 15, en uno de sus versículos dice, ya no te llamaré de siervo, ¿no? Te llamaré de amigo y te haré conocer los compartimientos de mi reino. Entonces, cuando dice eso, entonces yo voy a estar ocupado, ¿no? Voy a estar ocupado día y día alimentándome del conocimiento de Dios para conocer los compartimientos del reino que yo voy a vivir. Yo ya estoy viviendo en una parte de prenda, una parte de arras, ¿no? Porque yo soy parte del reino de Dios, pero en un proceso de preparación hasta el día que el Señor me lleve. Entonces no me voy a perder en ninguna tinieblas. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Señor. No, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y al mismo tiempo dice, vosotros sois luz del mundo. Entonces, si soy luz del mundo, entonces me permite que yo pueda caminar en un camino que tiene luz y que me permite no tropezar. Entonces, esa senda, hermanos, que en otro tema hemos hablado, esa propia senda es el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Con los frutos que tiene el Espíritu de Dios, creamos una nueva personalidad de seguridad espiritual. Entonces, yo os aconsejo que practiquemos este tema. Muy bien. Entonces, para concluir, les voy a dar una lectura rápida en Segunda de Corintios capítulo 7, para que ustedes vean
la afectividad que hay entre los hermanos con relación a Pablo, ¿no? Porque en Corintios parece que había problemas y Pablo manda una carta y les entristece. Pero de aquí sacamos varias enseñanzas. Dice, 2 Corintios capítulo 7. Por tanto, amados míos, por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia. Ahí viene el primer consejo. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, conduciéndonos en santidad, en reverencia a Dios, ¿no? Fíjense ustedes, o sea, tenemos que tener una vida espiritual constantemente. Yo todos los días cuando camino a la calle, me voy al trabajo, donde quiera que yo me vaya, yo estoy pensando en Dios. Estoy meditando en el Señor. Entonces, donde quiera que uno vaya, entonces eso te va a sustentar para que te mantenga firme en tu personalidad y no puedas tú estar en ese tambaleo de sub y baja con respecto a las depresiones que se presentan, las vicisitudes negativas que el mundo, ¿no? Que el mundo proporciona en el entorno para que te maree. Versículo 2. Soportémonos, hermanos míos, a nadie hemos perjudicado, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja, ¿no? Los hermanos en Cristo, nadie tiene que tomar ventaja, hermanos. Nadie, nadie, de nadie a nadie. No digo esto para culparlos, porque antes he declarado que ustedes están en nuestro corazón para morir y para vivir juntos. Aquí me recuerda yo, espiritualmente, ¿quién es el hermano superior? ¿Cuál de los hermanos es superior? ¿No? Delante de Dios. ¿Mis hermanos carnales? ¿Mis hermanos o mis hermanos espirituales? Para Dios y para mí, mucho más superior son mis hermanos espirituales. Porque mis hermanos carnales, ¿no? Pueden no querer saber nada de Dios, ¿no? Pueden no querer saber nada de Dios. Pero cuando una persona no quiere saber nada de Dios, la sangre que circula, espiritualmente hablando, por las venas de él, no es la sangre que circula por mis venas, porque la sangre que circula por mis venas es la sangre de Cristo que tiene poder. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te da vida, ¿no? Y el Espíritu de Dios se deposita en ti. En tanto, hay muchos hermanos carnales que no lo tienen eso. Entonces, uno puede amar a los hermanos carnalmente, pero espiritualmente nos vamos a dividir, porque yo me voy a ir por una senda y otras personas se pueden ir por otro camino. Pero si es hermano de sangre, es hermano en Cristo, mucho mejor todavía, ¿no? Seguimos. En 2 Corintios capítulo 7, tengo mucha confianza con ustedes y tengo mucho orgullo de ustedes, lleno estoy de consuelo. Y ojo, hermanos, que Pablo, si no me equivoco, esta carta los escribe cuando él estaba en la cárcel ya, ¿no? Y en medio de todas mis aflicciones, sobreabundo de gozo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces yo puedo estar en una situación tan difícil, pero yo tengo un gozo dentro de mi aflicción, porque sé que hay personas que me aman y hay personas que me quieren. De eso se estaba refiriéndose Pablo, ¿no? Él estaba en prisión y él, dentro de sus aflicciones, él sobreabundaba de gozo porque sabían que habían personas afuera que les amaban y todavía era respetado y todavía sus acciones y sus escritos eran ejecutados, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor le había encargado el apostolado, ¿no? Para con los gentiles, para los que no eran judíos. Versículo 5. Porque aún desde que arribamos a Macedonia, no hubo reposo en nuestro cuerpo, sino que nos vimos atribulados. Ahí viene la aflicción, la desesperación, la depresión, ¿no? Por todos los lados, por fuera conflictos, por dentro temor. El temor en el sentido de miedo,
porque había persecución por ahí, ¿no? ¿Cómo vivían en ese momento? Por lo menos nosotros hay que darle gracias a Dios que tenemos todavía libertad de hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense, yo hablando aquí y vía satélite, ¿no? La policía, cuando ya sale un decreto por el gobierno, por un gobierno comunista y ateo que no cree en Dios, a todos los cristianos no están obedeciendo. Está prohibido predicar, va a salir una ley. Vía satélite, ¿no? La dirección, la policía viene, pum, me agarra y me lleva. Eso es lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Versículo 6. Pero Dios, que nos consuela, pero Dios que consuela a los humildes, no a los humilditos pobres, por si acaso, sino a los humildes, que ya les he explicado, humildes de conocimiento, que quieren aprender y que quieren saber la riqueza y conocimiento de Dios. Pero Dios que consuela a los humildes, nos ha consolado con la venida de Tito, versículo 7. Y no solamente con su venida, sino también con el descanso con el cual Él fue restaurado por ustedes. Porque nos habló respecto al amor de ustedes hacia nosotros, ¿no? O sea, hacia Pablo, de su llanto y de su celo por nosotros. Y al escucharlo experimenté mucho más gozo. Versículo 8. Porque si bien les provoqué tristeza, acá viene una enseñanza muy, muy buena. Porque si bien les provoqué tristeza con la carta, no me pesa, aunque me pesó. No me pesa, aunque me pesó. Porque veo que esa carta les causó tristeza. Aunque solamente por un tiempo. De cualquier modo, me causó sumo gozo. No porque les haya causado tristeza, sino porque su tristeza los condujo al arrepentimiento. Eso es lo que les estaba hablando. Hay una tristeza que te empuja a la cruz, una tristeza que te lleva a arrodillarte delante de Cristo. Señor, yo me entrego a ti. Sin ti, Señor, no soy nada. Yo puedo ser general, puedo ser fiscal supremo, ¿no? Puedo ser doctor, puedo ser juez supremo, puedo ser presidente de la corte, presidente de la junta de fiscales, puedo ser el médico, el director del hospital, lo que sea. A cualquiera, hermanos, le da tristeza, ¿no? Entonces, pero esa tristeza, esa agudez crónica, a mí, por ejemplo, lo que a mí me pasó, me llevó a la cruz. Y tuve una visión espiritual, una claridad mental en decir, Señor, ahora sí entiendo por qué tú moriste en la cruz. Antes no entendía, era una retórica en decir, Cristo murió, resucitó y delante de los muertos, ¿no? Y la persinada por ahí y tal. Y ahí murió la cosa, ¿no? Llega el Señor de los Milagros, ¿no? Una vez al año, la fiesta de la Candelaria y el fiestón y la borrachera y todo. Yo no entendía nada. Pero ahora sí entiendo, Señor. Mi tristeza, mi agonía, todo esto, Señor, se ha apaciguado cuando entendí por qué tú has muerto por mí. Por qué tú estás resucitado, por qué la cruz está vacía. Porque se abrió el camino de la gracia. Y por mi libre albedrío en este momento, Señor, voy a dar el primer paso. Y voy a entrar al camino, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hay tristezas que te llevan a la cruz y hay tristezas que te llevan a la destrucción. Versículo 9, estamos en 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. De cualquier modo me causó sumo gozo, no porque les haya causado tristeza, sino porque su tristeza los condujo al arrepentimiento. Porque fueron entristecidos por Dios, para que de nuestra parte no sufrieran perjuicio alguno. Vean ustedes, hermanos. Entonces, en este momento, si tú estás triste, que te conduzca a Dios. No que te conduzca a un desánimo de autodestruirte. No. ¿Por qué? Porque vas a ir a parar en un lugar de tinieblas, ¿no?
en un lugar de tinieblas. Si quieres llorar, llora y dile, Señor, ¿por qué estoy en esta situación? Habla con Él, entrega tu vida a Cristo, entrégalo, ¿no? Sea auténtico con el Señor, cambia y el Señor te va a reanimar. Si estás enfermo o estás enferma, póstrate mentalmente delante de Dios y di, Señor, yo estoy triste, no puedo más, mis huesos se consumen, no puedo más. Pero, Señor, estoy delante de tu presencia. Abrígame, Señor, en tu cubierta, ¿no? Que tu sombra, Señor, esté sobre mí. Señor, si se me destruye el cuerpo, si es tu voluntad, Señor, nada puedo hacer, pero no destruyas mi alma. No destruyas mi alma. Versículo 10. Porque la tristeza que procede de Dios, miren, observen, produce arrepentimiento que no destruye y restaura para vida, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, más claro ya, hermanos, no podemos ya más avanzar con respecto al entender, ¿no? Versículo 10, porque la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento, que no destruye y restaura para vida, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esto, hermanos, se acompaña cuando dice el Señor, si me amas, ya, guarda mis mandamientos. Entonces, la vez pasada hablamos de que cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, dice, ¿cuándo estamos llenos del Espíritu de Dios? ¿No? Cuando amamos a Dios y estamos cumpliendo con su palabra. Y el amor del hombre es ineficiente para hacer esto, porque podemos tener una atracción física o una atracción por nuestras aptitudes como personas, o porque eres bonito, o porque has hecho esto o lo otro, por cualquier otra manera, pero eso no es una forma de amar delante de Dios, ¿no? Somos amores, tenemos amores ineficientes, pero el amor verdadero es que yo tengo que cumplir. Si me amas, dice así el Señor, guarda mis mandamientos. Y dentro de eso también está la palabra sacrificio, porque yo tengo que hacer mucho sacrificio también para yo estar en una relación bien con el Señor. Tengo que limitarme de muchas cosas. Por ejemplo, Fernando, ¿sabes qué? Vamos a una reunión y tal, que por aquí. Y va a haber cerveza, no te preocupes que por aquí. No me voy, ¿no? Entonces le sacrifico a mi carne. ¿Por qué? Porque yo le amo a Dios. Porque el Señor me dice que los borrachos, los fornicarios, los groseros, ¿no? Los, los mentirosos, los murmuradores, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Entonces prefiero andar solo. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento a dónde me va a conducir el Señor cuando yo le amo al Señor y hago estos sacrificios. Me limito muchas cosas de mi sangre para no perjudicar, de mi carne para no perjudicarle a mi alma. Muy bien, hermanos. Yo creo que aquí está ya suficiente la enseñanza y espero que esta enseñanza ayude siquiera un granito de arena a darles aliento a las personas que en este momento están pasando por dificultades. De repente, las deudas también originan depresión cuando no se sabe cómo pagar. Pero la palabra del Señor, acuérdense ustedes, dice, si nosotros confiamos en el Señor, Él nos consuela y nos da salidas, ¿no? Nos da salidas. Siempre el túnel oscuro, el punto, el punto final, hay una luz, hermanos. Siempre. Entonces, y luego la palabra del Señor dice, venid todos los que estáis cargados y cansados, ¿no? Venid todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, y hay una frase que es conocida, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Fernando? Primero voy a poner en orden mi vida para yo irme a la congregación. No, ven cómo estás, dice la palabra.
Ven cómo estás, así como estás en esa condición, ¿no? De harapiento espiritualmente hablando, ven cómo estás, que yo te voy a vestir espiritualmente. Ven cómo estás, que yo voy a ordenar tu vida, tus deudas. Ven cómo estás, pero obedece. Ven cómo estás, ¿no? Y siempre arrodíllate y dice, Señor, yo estoy a tu disposición. De repente viene el acreedor, dice, oye Juan, oye, ¿sabes qué? Bueno, estaba pensando, me debes mucho y no sé, creo que no me vas a poder pagar. Ya págame en 10 partes, porque el Señor le puso, porque Él quería de un momento a otro todo y no tienes esa posibilidad de pagarlo. Entonces, el Señor le pone palabra en la mente de este hombre, ¿no? Aunque sea impío, aunque no conozca a Dios, pero Dios le usa para que le apacigüe el alma a esa persona, a ese hijo de Dios que está pasando por depresiones. ¿Entienden, hermanos? Entonces no confíen por sus propios pensamientos, no confíen por su propia carne, por sus propias disposiciones. Siempre consulten a Dios y digan, Señor, ¿qué cosa es lo que yo debo de hacer? Pero para eso tenemos que estar compenetrados en su camino. Amén, hermanos, amigos, familia, que todos los que están en casa, dispersados por el mundo. Por ahí tengo familias por Suiza, Nicaragua, ¿no? Por Estados Unidos, por Canadá también hay amigos, ¿no? Tengo amigos, familia en Argentina, en el Brasil, ¿no? Y por todos lados, amigos también tengo dispersos por todo el mundo. Y esta palabra llega por ahí, ¿no? Y espero de que esta palabra cale en el corazón de cada uno de ellos, ¿no? A mí me causa gratitud cuando alguien me dice, Fernando, escuché yo tu palabra y he cambiado mi vida, ¿no? Y estaba a punto de esto o de lo otro, ¿no? Y la palabra que tú has impartido, la palabra de Dios, me ha retenido, me ha cambiado mi vida, me ha arrepentido, he vuelto a mi congregación. Eso para mí es un gozo y eso para mí es una alegría. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y hasta la próxima semana.